Bien, abra la Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 15. Usted sabe que estamos estudiando la Biblia para poder interpretar los espíritus antiiglesia y estamos tratando con el primer espíritu, puede ser el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pero bueno, fue el primero que entendí en la palabra, es sobre el espíritu del fariseo. Y en Mateo capítulo 23, nosotros encontramos desde el versículo 13 hasta el versículo 19, 7 ayes. Ya yo les expliqué lo que son los ayes, ¿verdad? Y estamos ahora analizando el tercer ay en el versículo 15 de Mateo 23, el tercer ay de Jesús a los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Extiende sus manos hacia mí. Quiero que usted ore por mí para que Dios me dé la sabiduría. Quiero enseñar esta palabra desde el punto de vista que Dios quiere hablarnos a nosotros hoy. Yo recibo de ti, Señor, la sabiduría, recibo de ti la unción, la gracia, Señor, para poder transmitir esta palabra a mis hermanos. Jesús, tu palabra es verdad, es vida, y esperamos por medio de ella, Señor, recibir la vida que tú ganaste por nosotros en la cruz del Calvario. Amén y amén. Ok. El tercer ay de Jesús a los fariseos, oído, es porque ellos ostentaban ser celosos de la ley, pero eran hijos del infierno. Tremendo, ¿no? ¿Cómo puede una persona llevar el título de ser celoso de las cosas de Dios cuando su destino es el infierno? Tremendo. Les cuento que analizando este pasaje, aquí hay tela para todo mundo, hay tela para las ovejas, tela para el pastor, tela para todo mundo. Jesucristo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, o sea, un juicio, porque ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. El prosélito es el que se convierte a cierta religión. En otras palabras, usted y yo somos prosélitos de Cristo, porque nos convertimos a Cristo. Entre los judíos había prosélitos de la justicia que se circuncidaban, aceptaban la ley de Moisés. Estaban también los prosélitos de la puerta, que eran los que renunciaban a la religión pagana y aceptaban algunas cosas de la ley de Moisés y aún oraban a Dios, pero no se circuncidaban. Entonces hay 2 clases de prosélitos en la Biblia. Está el que es prosélito o convertido a la justicia, y esa persona se circuncidaba. Ok, pero, y ellos aceptaban la ley de Moisés, pero estaban los prosélitos que renunciaban a cierta práctica de la religión pagana que ellos tenían, aceptaban algunas cosas de la ley de Moisés, no todas, oraban a Dios, pero no se circuncidaban, y la ley mandaba a que todo aquel que se convertía a la ley de Moisés debía circuncidarse. Entonces note que estas 2 clases de prosélitos lo encontramos nosotros en la historia del judaísmo, y hoy en día es igual. Hay gente que se convierte al Señor, acepta la voluntad del Señor, etcétera, etcétera, pero hay algunos que se convierten a Jesucristo, renuncian al catolicismo romano, o sea, cambiaron una misa católica por un culto evangélico, ¿verdad? Pero no aceptan completamente la voluntad de Dios en sus vidas. O sea, oran, pero no se circuncidan su corazón, que es lo que Dios desea. En la circuncisión judía, los varones
eran circuncidados desde los 8 días de nacido, le cortaban el prepucio del pene. Y eso lo botaban como una señal de pacto con Dios. Hoy en día la Biblia, el apóstol Pablo hablando a los Gálatas, dice que nosotros tenemos que circuncidarnos es el prepucio de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. Damos gloria al nombre del Señor. Ahora, respecto a los fariseos, la implicación clara aquí es que los escribas y fariseos eran hijos del infierno. Jesús dice, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que ustedes. O sea, ustedes son hijos del infierno. Y en la expresión hijo del infierno, la palabra hijo se refiere al destino de tales prosélitos o al destino que tenían la gente que se convertía a la religión de los fariseos y de los escribas. La religión de los fariseos y escribas, ellos ostentaban el título de ser celosos de la ley. Ellos eran llamados a predicar la ley, pero la predicaban o enseñaban como mandamientos de hombre. Entonces toda gente que seguía a estos fariseos hipócritas también corrían el destino de sus padres espirituales, porque dependiendo de lo que es tu papá espiritual, tú eres. O sea, en lo natural es lo que tú eres, serán tus hijos, en lo natural, ¿sí o no? Porque el hijo copia al padre. Nosotros llevamos en nuestros genes llevamos herencia física de nuestros padres. También heredamos las costumbres y carácter de ellos. En lo espiritual es igual. Yo me voy pareciendo a mi papá en Cristo y usted se va pareciendo a su padre en Cristo. Los hijos espirituales que usted tiene se van pareciendo a usted. Los hijos de sus hijos espirituales se van pareciendo a sus hijos. Y así sucesivamente hay una sola cadena. De tal manera que usted encuentra en la iglesia del Señor gente diferente. Bueno, dice, bueno, pero este hermano no es igual a nosotros en la iglesia, es completamente diferente. Dirá de pronto, bueno, es peor o es mejor, pero no tiene la misma línea de nosotros. Y nosotros somos llamados a guardar una sola línea, la línea del reino de los cielos. Amén, hermanos. Vaya conmigo a Juan capítulo 17, versículo 12 para ver lo que es un hijo de perdición, porque está diciendo que los hijos de los espirituales, los hijos espirituales de los fariseos y de los escribas, su destino ¿cuál era? El infierno. Ahora, si usted aplica esto al catolicismo romano, tendrá que decir que toda gente que asiste a una religión católica fielmente ya tiene ganado el infierno. Un testigo de Jehová, su destino es el infierno. Toda falsa doctrina, toda gente que practica falsa doctrina, todo líder espiritual, sus seguidores, todo líder espiritual falso, sus seguidores, su destino es el infierno. Juan capítulo 17, verso 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí está hablando Jesucristo en la oración que él hace al Padre en Juan capítulo 17. Pero en el versículo 12, Jesús cuando habla con el Padre le dice, Señor, yo estaba con todos ellos que tú me diste, yo estaba con ellos en el mundo. Yo los guardé en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿De quién está hablando Jesús? ¿De quién está hablando? ¿Quién fue que se perdió de los 12 de Jesús? Judas. Está hablando Jesús de Judas. Jesús está hablando de Judas, quien nació para perdición. Ahora, oído a esto, no es que Dios destinó a Judas para perderse. Dios dijo, Judas, vas a nacer, pero vas a nacer para perdición. Dios sería injusto. No, no fue así. Judas abrió las puertas al diablo con sus actitudes hacia el Hijo de Dios. ¿Cuántos saben que una actitud habla más que 1000 palabras? ¿Cierto? Nosotros podemos decir, yo amo a Petra más que a ti.
puede ser de palabras, pero las actitudes son lo que van a demostrar un sincero amor hacia esa persona. Nosotros podemos decir, yo amo a mi Diosito lindo, Diosito mío lindo sabe que yo lo amo, pero mi actitud hacia Diosito lindo mío es lo que determina si en verdad yo lo amo o no lo amo. ¿Sí o no? Judas andaba con Jesucristo. Y las actitudes que él tenía hacia el Hijo de Dios abrió las puertas para que el diablo entrara. Y mire, el diablo entró después que Judas tomó el pan y el vino de la cena del Señor. Ahora, para mí en lo personal, el candidato a perderse o el candidato a traicionar a Jesucristo era Pedro, por su ambivalencia. Pedro era un hombre inconstante. Pedro dijo, Señor, yo a ti no solamente voy a ir contigo a la cárcel, sino voy a dar mi vida por ti, pero él lo negó. Entonces, él era un candidato muy preciso para traicionar a Jesucristo. Pero ¿por qué él no traicionó al Señor? ¿Por qué el diablo, a pesar de que zarandeó a Pedro, no se quedó dentro de Pedro? Porque Pedro siempre reconocía delante de Jesús sus fracasos. Pedro siempre se arrepintió y Pedro identificó quién era Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En cambio, Judas, que tuvo la misma oportunidad que Pedro y que todos los discípulos, nunca tuvo la apreciación de quién era Jesús. Ese era el problema de Judas. Y el problema de muchos cristianos hoy en día, no saben quién es Cristo. Cristo para ellos es una religión nada más. Porque donde no hay compromiso con Jesús, hay religión. ¿Sí o no? Mirando del natural, puede tener un hijo compromiso con su padre y su madre cuando los ve padecer y ni siquiera levanta la mano para darle un pan. ¿No? Puede ser su papá, su hijo, su mamá. Pero si alguien no tiene compromiso con esa persona, hermanos, está demostrando una actitud de rechazo y de no identidad con esa persona. Entonces, dependiendo de la identidad que yo tengo de quién es Cristo, así será mi actitud, será mi comportamiento hacia el Señor. Si Jesús para mí es una aspirina, lo voy a buscar cuando esté enfermo. Si Jesús para mí es un supermercado, lo voy a buscar cuando tenga escasez. Si Jesús para mí solamente es una religión, lo voy a buscar solamente en Semana Santa. Pero si para mí Jesucristo es el Hijo de Dios, es mi Salvador y mi Señor, yo lo voy a buscar todos los días, tengo compromiso con Él, le soy fiel a Él y por nada del mundo me aparto de Jesús. Damos gloria al nombre del Señor. Entonces es inconcebible que Judas, viviendo al lado de Jesús, no identificara quién era Cristo. Hermano, es una desgracia cuando uno está dentro de una mina de oro y está pobre. Es una desgracia cuando uno está escuchando la palabra y uno sabe que es verdad y vive una vida ajena a la voluntad de Dios. Así como el alma de Judas se perdió, también se pierde ese cristiano. Cristiano que no identifica a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿nació Judas siendo hijo del infierno? ¿Nació Judas siendo hijo del infierno? ¿Su madre sabía que estaba amamantando se iba a perder? No lo sabía, hermanos. No lo sabía. Cada hombre nace con un destino labrado por Dios. Judas también nació con un destino labrado por Dios. Pero es el mismo hombre, es la misma mujer la que define cuál es su destino por las decisiones que hace en la vida. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Dice la Escritura, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, oído, en ninguna manera, porque Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando la Biblia acerca del retorno de Jesús por su iglesia, de su segunda venida, cosa que está cerca. Yo pienso que estas son mis últimas, una de mis últimas predicaciones, de las muy poquitas que quedan, porque Cristo viene. ¿Ok? Y dice que no debemos dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni nos preocupemos ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera nuestra, como si fuera... Por ejemplo, si yo le digo a usted, hermanos, mañana Jesús viene a las 5 de la mañana y los quiero aquí a las 5 de la mañana porque Cristo viene a las 5 de la mañana, es una mentira. Usted no puede decir que Jesucristo viene al monte tal. Dice la Biblia que nadie sabe ni el día ni la hora, solo Dios que está en los cielos en su trono. Pero de que está cerca Jesucristo, está cerca. ¿Sí o no? Que la NASA ha comprobado que viene un meteorito bien grande que va a pasar cerca de la Tierra, eso es cierto. Y eso es parte ya de la gran tribulación, lo cual indica que Jesús está a las puertas. Pero no podemos creer ciertas profecías de que el Señor viene en el 2040, como hicieron los testigos de Jehová. Dijeron cierta fecha y todo el mundo vendió sus posesiones. Mentira, no llegó. Después pusieron otra fecha, mentira, tampoco llegó. Pero de que el Señor está a las puertas, el hermano está a las puertas. Ahora, dice que Jesucristo no vendrá sin que antes se manifieste, oído, la apostasía. Y número 2, el hombre de pecado. 2 señales faltan. Estamos ya cumpliendo la primera señal en este pasaje. La apostasía es que la gente que conoció a Cristo se está apartando del Señor. Como yo le dije, permite, yo estoy en un paréntesis, ¿no? Y esto tiene que ver con el espíritu del fariseo por algunas razones, ya le explico, pero entiéndame esto. Para apartarme del Señor, yo no necesito hacer un vuelco de 1, 2, 3, sino ese es un proceso que empieza por un enfriamiento espiritual. Dejo de orar, dejo de congregarme, y cuando vengo a ver, hermanos, ya yo no tengo ánimo ni deseo de estar en las cosas del Señor. Es como el matrimonio. Es como si el hombre, después que se casa con la mujer, o la mujer se casa con el hombre, después de tener 20 años, 10 años de matrimonio, se vuelven pura rutina. Entonces quieren buscar la variedad y buscan aquí, buscan allá. Se enfrió el amor. Es igual con las cosas del Señor. O sea, un cristiano que no se congrega está próximo a apostatar. Está próximo a apartarse de Cristo. Y su fin es el infierno. Por eso es que le digo a usted, no me falle ningún culto, no deje de orar, esfuércese, no importa lo que sea, manténgase fiel al Señor, porque Cristo está a las puertas. Ya eso se está cumpliendo. Y número 2, falta por cumplirse que aparezca el anticristo. La Biblia dice aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí estamos leyendo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya le expliqué lo que es la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, este hombre de pecado, dice la Biblia, el Espíritu Santo lo llama como el hijo de perdición. Decíamos que Judas era el hijo de perdición. ¿Nació Judas perdido? No. Todo hombre nace con un destino labrado por Dios para salvación. Nosotros, con nuestras actitudes y decisiones hacia Cristo, decidimos si nos perdemos o nos salvamos. Pero con respecto al anticristo, el Espíritu Santo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ya en contraste con Judas, este hombre llamado anticristo,
Algunos escritores de profecías bíblicas, oído, le atribuyen su nacimiento como obra misma de Satanás. Dicen algunos que Satanás hizo un milagro, así como él es imitador, así como el Espíritu Santo engendró a Jesús en María. Dicen algunos escritores bíblicos que el anticristo va a ser también una obra del diablo, porque Satanás es espíritu, y que él va a operar un milagro en una mujer y van a ser el anticristo. Ahora mire, entiéndame esto. Para que Israel acepte al anticristo como el Mesías prometido, el anticristo tiene que cumplir las mismas características o señales del nacimiento de Jesús. Porque los profetas dicen que nacería de una virgen. Entonces ellos, para poder aceptar al anticristo, el anticristo tiene que nacer de la misma forma como nació Jesús. Ahora, el diablo es poderoso para hacer ciertos milagros, algunos los hace, hermano, pero no es Jesús. Si aceptamos que esto va a ser así, diríamos entonces que este hombre nacería sin espíritu. Así como Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, el anticristo va a ser lleno del espíritu del diablo. O sea, si yo boto esta agua para echar otro líquido, yo necesariamente tengo que vaciar este vaso primeramente, ¿sí o no? Para que pueda estar lleno tengo que echar otro líquido diferente al agua. Entonces ese anticristo, para poder ser lleno del espíritu del diablo, tiene que estar vacío de todo espíritu, inclusive el humano, para que él pueda cumplir los propósitos y los planes del diablo. Pero otros escritores dicen que el anticristo será un hombre de influencia poderosa en el mundo económico, político y militar, quien se prestará a hacer la obra de ir en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando en la tentación el diablo le propuso a Jesucristo: si me adorares, yo te daré todos los reinos. ¿Qué estaba buscando el diablo? Adoración. ¿Qué está buscando el diablo? Un hombre que le preste su cuerpo, que le rinda toda la adoración, para ir en contra de la iglesia y para ir en contra de la voluntad del Señor. Amén. Ahora, este espíritu anticristo es uno que vamos a estudiar posteriormente. Aquí hay mucha tela que cortar y vamos a mirar, ¿verdad?, por medio de este estudio, que sin ser mucha gente anticristo, tiene este demonio. Así como estamos mirando, ¿verdad?, que sin ser nosotros fariseos en la práctica, sin llevar ese título, hay algunas cositas pequeñas que nos dicen que hay espíritu de fariseísmo, entre ellas la hipocresía. ¿Verdad que sí? Ok. Vaya a Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Estamos mirando el tercer ay de Jesús contra los fariseos. Y este tercer ay es porque los fariseos tentaban ser celosos de la ley, pero ellos eran hijos del infierno. Mateo 13, 24 al 30 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla,
pero recoger el trigo en mi granero. Ahora vayamos a la explicación que Jesús mismo da de la parábola del trigo y la cizaña. Y ya abra la Biblia en Mateo capítulo 13, verso 36 al 43. Un poquito más abajo. Aleluya. Mateo 13, verso 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pregúntale a que está a tu lado: ¿tú tienes oído? ¿Estás oyendo? Ok. Oído esto. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesucristo está revelando lo siguiente. Número uno, dentro del proceso del establecimiento del reino de Dios, existen dos fuerzas espirituales que chocan entre sí. ¿Cierto? Es el reino de Dios y el reino de Satanás. Número dos, que en este proceso de establecer el reino de Dios hay dos clases de semilla. Y diga conmigo: dos clases de semilla. La buena semilla que siembra Jesucristo y la mala semilla que siembra el diablo. Número 3, la buena semilla son los hijos del reino de los cielos y la mala semilla son los hijos del diablo. Y número 4, que Satanás también siembra semilla, pero semilla mala en el reino de Dios, es decir, en la iglesia. Entienda que el reino de Dios es la iglesia. Ahora escúcheme con atención. Una pregunta voy a hacer: ¿cómo puede Satanás sembrar mala semilla en la iglesia? Aquí está hablando de dos clases de personas. El trigo representa a los hijos del reino de los cielos y la cizaña representa a los hijos del diablo. Note que Jesucristo dice en Mateo 13, 24 al 30, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El campo es la iglesia. Pero mientras dormían los hombres son los empleados de ese campo, dice que vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, entre el trigo, y se fue. Jesús es el sembrador. El Señor se fue. Entonces dejó encargado a los pastores, ministros de Dios, a que cuiden el campo. Estos hombres que nos representan a nosotros, sus siervos, dice que estaban durmiendo. El diablo aprovechó que dormían y entonces vino el diablo y sembró su semilla dentro del trigo. El trigo, la cizaña es muy parecida al trigo, idéntica. Se mueve como el trigo cuando sopla la brisa, ¿verdad? La espiga es igual al trigo, sus hojas igual al trigo, su caña igual al trigo, pero su harina es amarga y venenosa. La única diferencia es que cuando se muele y se prueba es amarga. El trigo no es amargo, la cizaña es amarga. La semilla de la cizaña es igualita a la del trigo. Pero note que el diablo introduce, lo que está diciendo Jesús es que el diablo introduce a sus hijos dentro del reino. De ahí es que tenemos que decir que hay gente que parecen ser cristianos, pero no son cristianos.
Es como cuando usted toma un bebé de meses de nacido, lo prohija. Tiene sus hijos pequeños también. No llevan su sangre, pero llevan su apellido, porque usted lo prohijó, ¿verdad? Él lleva una herencia en sus genes completamente diferente a la de sus propios hijos. Comen en el mismo plato. Y de repente, cuando están un poquito más grandecitos, van a sacar a relucir su carácter original, el que heredaron de sus padres. Y es un conflicto. ¿Por qué? Porque no van a actuar conforme actúan sus hijos. Entonces, usted tiene que identificar quiénes son los hijos del diablo y quiénes son los hijos del reino de los cielos. El caso aquí es que Satanás es quien siembra esa semilla. Tremendo, ¿verdad? Dice el verso 26 que cuando salió la hierba y dio fruto, oído, entonces la cizaña también dio fruto juntamente con el trigo. Los hijos, los siervos del padre de familia se dieron cuenta y dijeron: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo, oído, un enemigo ha hecho esto. Los siervos quisieron arrancar la cizaña, pero él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranque también con ella el trigo. Y dijo: dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega habla del rapto de la iglesia cuando Cristo venga. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, oído, átenla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Cuál es el fin de la cizaña? El fuego. ¿A quién representa la cizaña? A los hijos del diablo. ¿Cuál es el fin de los hijos del diablo? El infierno. Si una cosa camina como pato, ¿qué es? Pato, ¿verdad? No es gallina, no es gallo. Si un cristiano da malos frutos, malos testimonios, no anda arrepentido, no se sacrifica por el reino de los cielos, vive en su mundo autojustificándose, ¿qué es, hermano? Vamos a ser claros, vamos a ser sinceros. Usted no está aquí como para perder el tiempo, ¿verdad? Usted viene para que yo le declare la verdad, porque la verdad lo hará libre. ¿Sí o no? Para eso la gente se convierte a Cristo, para eso la gente dice: bueno, yo quiero saber más de Dios, yo quiero ser salvo. Si yo estoy equivocado, entonces enséñeme, guíenme. Porque si usted viene aquí para yo cantarle 3 Ave María, 3 Padre Nuestro, un vaso de agua panela y váyase, hermano, entonces yo lo estoy convirtiendo a usted en hijo del diablo y su destino lo estoy labrando para que usted se vaya al infierno. Pero si yo soy sinceramente ministro de Dios y estoy preparado de parte de Dios para enseñarle la verdad, yo tengo que decirle a usted la verdad aunque a usted le duela. ¿Sí o no? ¿Cómo usted va a querer andar? ¿Cómo una persona enferma va a querer andar con una espina dentro de su talón? Se para y se la saca. ¿Para qué andar con ese dolor de muela? Sáquese la muela. ¿Sí o no? Entonces, si usted viene aquí, es para aprender la verdad. Oído a esto. Y si yo le estoy declarando la verdad, si yo les estoy mostrando por la Biblia, capítulo y versículo, cómo debe ser su vida delante de Dios, y usted no aplica esa palabra, entonces usted no es hijo de Dios. Porque el hijo de Dios debe andar como Jesús anduvo. ¿Sí o no? ¿Están aquí, hermanos? ¿No es que usted nunca corrigió a sus hijos cuando estaban pequeños y querían andar por allá con la patota de gente dando mal testimonio? Usted lo llamaba: ¿qué pasó, Pedrito? Venga acá, usted no puede andar como anda esta gente. Usted es mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me deshonra? ¿Sí o no? Igual hace Dios. Si el Señor nos llamó al arrepentimiento, andemos como hijos de Dios. Pero si yo ando justificándome mis penas, mis dolores, mis fracasos, y no sacrifico mi tiempo para el Señor y vivo como hijo del diablo, hermano, lamentablemente yo soy cizaña. Y mi destino
es ser quemado. Si no me dice amén, dígame ay, ay, ay. Yo sé que de todas maneras, si le dice amén, es la verdad lo que está aquí. Amén. El diablo no pelea con capítulo y versículo. Ok. Jesús explica la parábola. Y dentro del proceso del establecimiento del reino, el Señor dice, el diablo sembró la cizaña en el campo porque mis siervos durmieron. Tremendo. Vaya conmigo a Isaías capítulo 56. Alguien un día me dijo, pastor, cada vez que yo le escucho predicar me hace sentir maldito. Y dije, no es mi intención, mijo. Pero tú crees que lo que predica es verdad. No, sí es verdad, pastor, lo que usted dice, pero me hace sentir así. Y entonces arrepiéntase. Cambie de actitud. Isaías capítulo 56, verso 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir. Oído eso, porque cercana está mi salvación para venir. Jesús dice, mire, yo estoy pronto. Caminen derecho, vivan justamente, cumplan la justicia, hagan justicia, porque yo estoy para venir. Y mi justicia para manifestarse, versículo 2. Isaías 56, 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, oído, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Qué pasa con la gente que no guarda el día de reposo? ¿Qué está haciendo? Es que se convierte en un profanador. ¿Sabe quién es un profanador? El que las cosas santas por su actitud las vuelve impuras. Ese es un profanador. Ok. Versículo 3 dice, y el extranjero que sirva a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, y aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mi día de reposo. ¿Sabe qué son los eunucos? Los que son estériles. A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recogeré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las ferias del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son que ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Pastor, ¿qué tiene que ver este pasaje con el espíritu de fariseísmo y este aspecto que estamos tratando? Tiene que ver mucho, hermanos. Jesús dice que porque los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿De acuerdo? Si usted lee el pasaje con detenimiento, Jesucristo está hablando aquí a los líderes espirituales de Israel. Y está hablando a los líderes espirituales de la iglesia en estos tiempos. En otras palabras, me está hablando a mí. Ahora yo me estoy predicando a mí mismo. Y si usted no dice amén a esto, pero hay unas cosas tremendas. Aquí hay tela para las ovejas, para los pastores, para los líderes, para todo el mundo.
El Señor está diciendo, guarden derecho, hagan justicia, porque cercana está mi salvación para venir. Oído, si usted ignora, ¿se acuerdan cuando les hablé de las 3 clases de ignorancias por el cual se desconoce el reino? Hay una ignorancia, la gente muchas veces ignora en las iglesias lo que es la vida del reino de los cielos, porque los ministros de Dios no se las enseñan. Por lo menos yo soy libre de eso. Pero supóngase, si usted ignora algunos principios del reino de los cielos, porque yo no se los enseño, yo los sé, yo los estudio, yo los comprendo, pero si yo obvio algunos principios del reino para no estorbar el demonio de nadie, o sea, para que nadie se resienta, ¿quién es el culpable de esa ignorancia? ¿Usted o yo? Yo soy el responsable, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermano, Dios me ha dado a mí la oportunidad y usted sabe que es así, que yo le he enseñado a usted el A, B, C, H del Evangelio en lo que yo sé. He sido claro para enseñarle la palabra de Dios, para que usted no hierre por ignorancia, porque yo no se la enseño. ¿Verdad que sí? Pero, ¿por qué la gente no guarda el derecho, no hace justicia? ¿Y por qué mucha gente se va a quedar cuando Jesucristo venga? Primero, porque su estilo de vida no agrada a Dios. Y no agradan a Dios porque desconocen los principios de vida del reino. ¿De acuerdo? Entonces el Señor dice, bueno, te vas a quedar de todas maneras, no te enseñaron, pero mi hijo no hay otra, no te puedo traer conmigo a mi patria celestial. Pero a los siervos de Dios que han obviado algunos principios que no han enseñado, a esos siervos les espera, hermano, un terrible castigo. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Amén. Ahora, en el verso 3, el Señor habla de extranjeros, pero también está hablando de eunucos. O sea, está hablando de tipo de personas en la iglesia. Usted sabe que en la iglesia del Señor hay gente que es madura en las cosas de Dios. Y hay niños espirituales que a los dos tenemos que enseñarle. Cuando Jesucristo resucitó y llama al apóstol Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos, o alimenta mis corderos. O sea, 3 veces le dice Jesús, vamos a Juan. El último capítulo del Evangelio según San Juan. Capítulo 21. Capítulo 21 de Juan, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16. Voy a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le pregunta a Jesús. Pero note que en estas 3 preguntas hay una diferencia. Oído. La primera pregunta que él le hace, le dice, ¿me amas más que estos? Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. Él le dice, apacienta mis corderos. Los corderos son las ovejitas de menos de 1 año de nacida. Las ovejas son ya las ovejas que dan lana y leche. Pero los corderos son las ovejitas recién nacidas. Y en la iglesia hay corderos, no hay cabras ni cabros. Hay corderos, porque el cabro y la cabra tienen cacho. La oveja no tiene cacho. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay? Cordero y ovejas. Y la oveja siempre dice, amén. ¿Sí o no? Entonces, mire,
al cordero, o sea, a la oveja pequeñita, recién nacida, ¿qué se hace? Se le apacienta. A la oveja madura se la apacienta y se le pastorea. Pastorear y apacentar son dos cosas diferentes. En el pastoreo indica la dirección del camino cuando las ovejas están en el campo. Entonces el pastor se para con su cayado, arriba en la roca y mira para todos lados para defender a las ovejas del lobo. Pero a los corderos se le apacienta, se toma entre los brazos, se le da muchas veces el biberón. O sea, la palabra apacentar es alimentar adecuadamente a un animal. En el campo las ovejas comen de cualquier hierba, pero en el redil las ovejas y los corderos comen del alimento que les prepara el pastor de ovejas de 4 patas, ¿sí o no? Ahí le da el cebo para que las ovejas den buena leche, las trasquila, ¿no? Ahí les da el maíz y les da la hierba, le da tantas cosas. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú tienes que saber dirigir mi rebaño. En mi rebaño hay corderos, niños en Cristo, pero en mi redil también hay ovejas maduras. Y tú tienes que prepararte y darle el alimento para la una y para la otra. ¿Ok? Es decir, tú tienes que prepararte con una buena palabra para que estas ovejas se alimenten adecuadamente y no pasen hambre. Hablando en un sentido espiritual, yo como pastor soy responsable de enseñarle a ustedes los principios del reino de los cielos para que usted no hierre, para que usted no cometa pecado, para que usted no se desvíe, para que cuando venga un lobo rapaz usted dice, ah no, mi pastor me enseñó que hace falsa doctrina y no se deje maltratar. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, cuando el Señor habla en Isaías 56 a los líderes espirituales, le está diciendo, yo tengo extranjeros y tengo eunucos. Y tú tienes que enseñarle a ellos a que abracen mi pacto para poder darles lugar en mi casa y dentro de mis muros y yo a ellos les pueda bendecir. Pero más adelante, en el versículo 10, dice el Señor que los atalayas de Israel eran ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y eran perros comilones insaciables. Jesús le dice, ustedes son perros, dormilones y comilones, solamente quieren es tomar vino, embriagarse de sidra y acostarse a dormir. Cuando un pastor, hermano, no tiene claro de que la iglesia que está pastoreando sean 5, 10, 20 mil, 1 millón de almas, son del Señor y no son de Él, y que no se rasca la barriga y empieza a vivir de los diezmos, las ofrendas, sino que sabe que tiene que trabajar, sabe que tiene que orar, sabe que tiene que ayunar, sabe que tiene que prepararse para una buena palabra, para dar una buena dirección a la iglesia. A ese pastor, en su rebaño, el diablo no le siembra cizaña. Porque la cizaña, dice Jesús, viene por causa del que el pastor durmió. Por eso yo me estoy predicando a mí mismo, al menos digan a mí. Gloria al nombre del Señor. Mire, yo siempre lo he dicho, es una práctica en mi ministerio. Yo soy consciente de que el destino de ustedes marchará excelente si yo le enseño a usted la verdad. O sea, en otras palabras, yo soy responsable de su éxito o fracaso. Cada líder espiritual, sea católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, quien sea, Dios lo va a llamar a cuentas por lo que hicieron de las ovejas que Dios les puso en sus manos. El testigo de Jehová, los papas de Roma, los cardenales, los curas, los adventistas, los gregorianos, todos ellos, los mormones, hermanos, ellos, dice la Biblia que son hijos del infierno y todos sus prosélitos, todos sus convertidos
los están haciendo 2 veces hijos del infierno. Ahora, los pastores, los ministros del Señor, de acuerdo a la palabra, también Dios nos va a juzgar. Y Dios me va a llamar: ¿qué hiciste con Petra? ¿Qué hiciste con Juana? ¿Qué hiciste con María? ¿Qué hiciste con Andrés? ¿Qué hiciste con todos los que te di? ¿Dónde están? O sea, ese es cuando de repente uno sabe, hermano, mire, hay momentos, cónchale, en que uno, para exhortar a una persona, hasta tiene que ayunar y llorar para ablandar el espíritu, el corazón y el alma de ese creyente. Porque aquí hay gente que está viviendo su mundo, ¿sí me entiende? Están viviendo su vida. No quiere que le estorben el demonio que tienen dentro. Y usted sabe que Jesús está a las puertas. Bien. Dígale que está a su lado: cuidado, el malo te siembra la mala semilla. Regresemos a Mateo, capítulo 13 de Mateo, regresemos ahí. Es interesante, yo estaba leyendo este pasaje, cónchale, yo miraba cómo el diablo siembra la cizaña en la iglesia. Y me hice una pregunta: ¿qué propósito tiene el diablo de sembrar la cizaña en el trigo? En otras palabras, ¿qué propósito tiene el diablo en enviar a un hijo del infierno a la iglesia? ¿Cuál era el propósito, hermanos? El propósito, uno de los propósitos, es que la cizaña ahogue el trigo. ¿Por qué? Porque se reproduce rápidamente la cizaña y ahoga el trigo. Y si trasladamos esto a este pensamiento que yo tengo aquí en mi mente ahora, podemos aplicarlo tranquilamente y podemos decir que el diablo, hablando en un sentido general, introduce en las iglesias personas, no estoy hablando de usted, pero si de repente esto, Dios le habla aquí, arrepiéntase. Pero el diablo muchas veces introduce gente con una simulación espiritual, con el propósito, hermano, de sembrar cizaña en el corazón de los santos. ¿Usted no ha visto gente que de repente de la noche a la mañana cambian con el Señor? Son buenos hombres y mujeres de Dios. Son personas que aman la obra del Señor. Son personas que dan buen testimonio, sacrifican todo por Dios. Pero de noche a la mañana usted los ve cambiaron de actitud. ¿Qué pasó? La cizaña llenó su corazón. Porque la cizaña busca es ahogar al trigo. No se deje usted engañar, ni por pensamientos que llegan a su mente acerca de sus hermanos, de nosotros sus pastores, de la obra de Dios. Ciérrele la mente al diablo. Es más, si alguien viene a hablar mal de su hermano en la fe, mal de la iglesia, mal de nosotros los pastores, repréndalo. Y no se deje engañar, hermano. Porque es horrible, ¿sabe? ¿Sabe qué es estar yo de repente sentado en una iglesia y viendo predicar el pastor y escucha la palabra y lo que está predicando es verdad? Pero si lo aplicara a su vida, de repente, ay, esa palabra es para Petra. Entonces van a pensar que todos los mensajes son preparados adrede. Yo no puedo estar comiendo en un restaurante con un olor a pecueca al lado. No. Lo primero que hago es, al menos me cambio de puesto. Pero si todo el restaurante huele así, hermano, yo me voy y busco un restaurante donde todo huela limpio y a comida. ¿Sí o no? Pues que de repente a usted no se le ha sentado una persona al lado en el bus y huele ahí a sobaco, huele, hermano, huele a chivo. ¿Ah? Y usted tiene que cerrarse así, si no hay puesto, porque se le pega.
¿Verdad que sí? Mirando esto en el plano espiritual es igual. Usted no puede tener tranquilidad ahí donde está sentado si tiene un mal pensamiento de mí. No recibe la palabra. O no puede tener tranquilidad si un hermano del cual tiene un mal concepto está sentado al lado suyo. Y eso porque se lo dijeron, porque hablaron mal. Eso es cizaña. Y eso ahoga su fe. Eso ahoga su progreso espiritual. No sale bien. Y se congregan entonces por obligación. Y nadie viene aquí por obligación. A nadie se le ha puesto una metralla en el cuello. Venga, congréguese aquí. Porque Dios lo trae para bendecirlo. Dan gloria al nombre del Señor. Pastor, pero dígame, ¿qué tiene que ver esto con el espíritu de fariseísmo? Ya le digo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Está ahí, ¿verdad? Acuérdense que Jesucristo dice en Mateo capítulo 23, hermanos, que el ay que él lanza contra los fariseos es porque los fariseos eran hijos del infierno y ellos iban por tierra, por mar, para ganar adeptos a su religión y convertían a la gente a ser 2 veces hijos del infierno. ¿Qué indica esto con la parábola? Cuando el diablo siembra la mala semilla en el campo, que es la iglesia, el diablo lo que está buscando es que la gente que es salva pierda su alma. Es lo que está buscando. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente yo no he visto en iglesias que han sido buenos creyentes? Cuando me ha tocado de repente a esas iglesias y predicar y pregunto por fulano, por sutana, no, se apartó, está en el mundo. Algo tuvo que pasar, ¿sí o no? Y si aplicamos esta palabra a esa situación, tenemos que decir que el diablo introduce a los suyos con el fin de apartar a la gente del evangelio, ya sea por los malos comentarios que hacen, la cizaña, para que se pierdan y Cristo viene y esa gente se queda y se van al infierno también. Diga conmigo, yo no soy cizaña, yo soy trigo. Aleluya. ¿La cizaña se parece a quién? Al trigo. Amén. Y son 2 tipos de creyentes que están en la iglesia. Unos dan buen fruto y otros dan malos frutos. La harina del trigo sirve para hacer pan, buen fruto. La harina de la cizaña no sirve para hacer pan, es amarga y venenosa. Si nosotros miramos esto, hermano, desde el punto de vista de la actualidad, ¿cuánta gente hoy en día, hablando en un sentido general nuevamente, le da dolores de cabeza a la iglesia donde son miembros? Usted debe recordar que cuando estuve enseñando sobre el carácter del discípulo, especialmente cuando hablé sobre el tema que el pastor es el yugo de Cristo para el creyente, le hablé de 2 testimonios, le voy a recordar uno. Un pastor estaba sufriendo porque uno de sus líderes le había dividido la iglesia. El hombre después de un tiempo regresó, el pastor lo perdonó, pero como dicen en mi tierra, ¿verdad? Puerca pollera no pierde el vicio. Entonces el hombre empezó nuevamente por segunda vez a dividirle la iglesia al pastor. El pastor visitaba a los hermanos y le decían, ay pastor, ahora mismo no puedo atenderlo, qué pena pastor, estoy ocupado. Lo llamaba por teléfono, pastor, será otro día. O sea, siempre el hombre miraba que la actitud que tenían, la primera vez que ese hombre dividió la iglesia, los hermanos la tenían y dijo, aquí está pasando algo raro. El pastor se dio cuenta que estaban dividiendo la iglesia, el mismo hombre se fue al altar, oró al Señor, lloró al Señor y dijo, te lo entrego en tus manos. El pastor tuvo un sueño y en el sueño él vio a ese líder que iba caminando desnudo por un camino semioscuro sin salida. Y Dios le dijo, siervo mío, levántate, que
que es la segunda oportunidad que le doy. Vamos a pensar que el hombre se llamó Federico. Es la segunda oportunidad que le doy a Federico. Levántate. El pastor no dijo, ay Señor, que se lo lleve el diablo, al fin me quito la carga de encima. No, él fue porque sabía que en la iglesia tenía gente madura, gente de toda clase en la iglesia. Oró al Señor, pagó el precio en oración hasta las altas horas de la madrugada. Al día siguiente, el tal hombre llegó a la oficina del pastor, todo sudoroso, pálido, se tiró de rodillas y le dijo, pastor, perdóneme, pastor, no lo vuelvo a hacer más, vengo arrepentido, por favor ayúdeme. ¿Qué te pasó? Ya el pastor había tenido un sueño, pero no sabía. Y él le dijo, lo que pasa es que iba viajando, pastor, y en el bus en que iba se estrelló y dio tantas vueltas que cayó en un abismo, pero antes de caer, una mano fuerte me sacó del bus. Yo soy el único sobreviviente. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor salvó a ese hombre? Por la intercesión del hombre de Dios, ¿sí o no? Pero él estaba dando ¿qué? Dolores de cabeza. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesucristo dice que el dueño del campo dijo, no la arranquen, porque pueden arrancar juntamente con ella el trigo. Déjenle ese trabajo a los ángeles, que son los que arrancarán la cizaña a la venida de Cristo. Pero hay gente, hermano, que en la iglesia da dolores de cabeza, ¿sí o no? Hay gente que en la iglesia da dolores de cabeza. Uno no encuentra la forma de cómo aconsejarlo, de cómo corregirlo, de cómo exhortarlo, de cómo guiarlo, de cómo enseñarle. ¿Por qué? Porque se ofenden y se dañan. Pero note, ¿verdad? Que si la cizaña que sembró el malo da mal fruto, nosotros debemos procurar por todos los medios, si es que en algo nos parecemos a esta mala planta, buscar un verdadero arrepentimiento y estar preparado. ¿Por qué? Porque la siega está próximo, se lo repito, la siega está próximo. La cizaña se mueve como el trigo, pero no es trigo. La espiga es como el trigo, pero no es trigo. Y lamentablemente, hermanos, nosotros tenemos que empezar a identificar si en nuestra vida hay cizaña o no hay cizaña. Ya conmigo, en esta iglesia Satanás no va a poder, dígalo. Ya yo soy trigo, no soy cizaña. Podemos decir, para aplicar esta parábola al tercer ay que Jesús da a los fariseos, que todo creyente en la iglesia que desvía a un hermano del propósito de Dios, no camina rectamente delante de Dios, no es trigo, es cizaña, y su fin es el infierno, y es un fariseo hipócrita, ¿verdad? Cuando en un equipo de fútbol hay personas que le llevan la contraria al director técnico, ese equipo no funciona. ¿Por qué? Porque no hay armonía entre los jugadores, ¿verdad? Pero cuando todos en el equipo dicen, yo voy a poner de mi parte para sacar la selección ecuatoriana de fútbol e ir al mundial, usted encuentra que hay gente que se sacrifica, que deja su hogar, deja sus bienes, deja todo y se concentra, y hasta son sagrados para llevar a cabo a la selección al triunfo. Y si nosotros aprendemos de ellos, tenemos también que tener esa mentalidad y ese espíritu de que todo lo que Dios, hermanos, nos permite vivir, debemos vivirlo para Él y como para Él. ¿Por qué? Porque yo pienso que cada miembro de una iglesia, un buen miembro de la iglesia, siempre desea el éxito de su iglesia y de los hermanos en la fe. ¿De acuerdo? Yo creo que aquí no hay ninguna persona que no quiera el buen destino de la iglesia. Yo creo que aquí no hay hermanos que tengan una mentalidad de maldad. No me voy a congregar porque si yo no voy, ¿qué será de la iglesia sin mí? ¿No? Ninguno aquí es imprescindible. Somos necesarios, pero ninguno somos imprescindibles. ¿Ok?
En la época de la ley de Moisés, muchos gentiles se convirtieron a la verdadera adoración de Dios y aceptaron la ley de Moisés aún siendo circuncidados. En los tiempos de los fariseos originales, de los tiempos de Jesús, algunos de los gentiles aprendieron del Dios verdadero y aún oraban a Él con toda sinceridad. Sin embargo, los escribas y fariseos solamente los convirtieron al fariseísmo, y al dejar las supersticiones de su religión pagana, esta gente solamente aceptaba los aspectos peores de la religión de los judíos. Entonces se convirtieron ¿en qué? En los peores instructores espirituales, ya que cada generación de los judíos se alejaba cada día más de la ley de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la casa de Poncio Pilatos? La gente que estaba ahí, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Habían cojos sanados por Jesús, ciegos sanados por Jesús, resucitados por Jesús, gente que comió del pan y de los peces que multiplicó Jesús. Pero ¿por qué acusaban a Jesús? Porque detrás de ellos habían los líderes fariseos que los habían convertido y convencido para que mataran a Jesucristo. Y en estos tiempos es igual. La gente muchas veces cambia la mentalidad porque encuentran a fariseos que les cambian la mentalidad. Y tú no puedes decir como ellos, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Yo pienso que Jesús pensó en ese momento, bueno, ¿por cuál de los milagros ellos me están crucificando a mí? ¿Por cuál de los milagros? ¿Tú no sabías que de repente había un dolor en el Señor Jesús, en lo profundo de su corazón, de ver por allá aquel cojo? Cónchale, cojo, yo te sané. Si hubiera sido tú o yo, cojo desgraciado, yo no sé para qué te sané, para que vengas a mí ahora a insultarme. Te hubiera dejado tuerto mejor. O te hubiera dejado ahí que te coman los gusanos, para que vengas ahora aquí ahora a decirme, crucifíquenlo. Cónchale, pero fue tanta la misericordia y la pasión de Jesús por esa gente que prefirió callar. Dentro de la conversión que los fariseos hacían de la gente para convertirlo en 2 veces hijo del infierno, estaba que le enseñaban la palabra de Dios como tradición humana, no como una revelación divina. ¿Ok? Gloria al nombre de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, terminamos con esto. Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gálatas capítulo 1, estoy en el verso 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema es maldición. Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? Mire esa pregunta que hace el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo está dando testimonio de su conversión. El apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseo. Y él estaba en contra del avance del reino de los cielos. Él había sido ganado y estaba siendo formado para ser un príncipe judío dentro de los fariseos. Pero cuando él se convierte a Jesús, él recibe la revelación del evangelio de la gracia y la lleva a los Gálatas, a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los colosenses, a toda Macedonia y al mundo conocido de ese entonces. Pero cuando él se entera de que los Gálatas, quienes habían recibido el evangelio de la gracia, se estaban convirtiendo al judaísmo, él dice en el verso 6: estoy maravillado, perplejo, asombrado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice: no que haya otro. O sea, no hay 2, ni 3, ni 4, ni 5 evangelios. Hay uno solo. Pero ¿por qué se pervierte el evangelio? Precisamente por gente farisea que han convertido el evangelio en un estilo de vida alegre, sin compromiso, un estilo de vida libertino. Esos son los fariseos de estos tiempos, que convierten a la gente en 2 veces hijos del infierno. Hay una doctrina de los salvos siempre salvos, los del 666. Ellos dicen: tú eres salvo. Tú puedes beber, bailar, fornicar, adulterar, lo que tú quieras, porque el que peca es el cuerpo, el espíritu no, porque el que es salvo es el espíritu. Y la Biblia nos dice, el apóstol Pablo, hablando de los tesalonicenses, dice que debemos guardar irreprensible hasta la venida del Señor todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y dice la Biblia que tenemos que dar cuenta a Dios de lo que nosotros hacemos en el cuerpo. Tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y yo no puedo llevar mi cuerpo a la fornicación, a la prostitución, al adulterio, a acostarme con cualquier ramera, o para llenarme de humo o de alcohol, no. Porque mi cuerpo debe cumplir los propósitos por el cual Dios lo creó, donde depositó mi espíritu. ¿Ok? Entonces, estos 666 que son hijos del diablo te dicen: no importa, ustedes estamos si las iglesias se llenan, brother, ¿sí o no? Que traigamos un grupo rockero aquí, todos marihuanados, empericonados aquí, y de la música metálica. ¿Cuántos jóvenes nos vienen aquí? Oh, qué chévere, bien bacano. Voy para el Centro Cristiano Restauración Zona. Porque aquí permitiéramos los fornicarios. Sí, fornica, adulterio, no hay problema. No hay problema. Estuviera aquí el hermano Petronilo con Petronila, que no es su mujer, danzando. ¿Y yo qué voy a hacer con gente así? ¿Ah? ¿Yo qué voy a hacer? Mejor me voy y busco otro lugar donde predicar la palabra y que la gente de corazón se convierta. ¿Cómo yo voy a estar predicando la palabra teniendo otra vieja? ¿No? O teniendo otra esposa por allá escondida. Y aquí soy santo, y aquí les enseño la fe. No, la salvación no se pierde, no se preocupen, mijito, no.
al diablo con esa gente, hermano. Esos son los fariseos que hacen 2 veces hijo del infierno a la gente. Ellos están condenados y hacen a la gente condenación. Por eso su pastor les enseña la palabra así, raspá y pelá, como dicen en mi tierra, hermano. Sin pelito ni pepitas en la lengua. Sin ofensa, por supuesto. Pero de que usted se convierte, hasta las pezuñas conviértase. Hasta los piojos de la cabeza conviértalo a Cristo, hermano. Porque no hay otra. Ok, no hay otra. Jesús está a las puertas. Está más cerca que nunca. Yo lo siento en mi espíritu. Está más cerca que nunca. El apóstol Pablo le escribe a esta gente y le dice, ustedes están siguiendo un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice enfáticamente, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. O sea, no puede haber alguien que se levante diciendo, no, el evangelio no es como antes, ahora tú sabes, chévere. No hay tanta presión en esa iglesia. Aquí me siento bien claro porque puede andar de acuerdo a sus demonios. No se les estorban. Pero cuando hay un papá que a los hijos le dicen el pan, pan y el vino, vino, y que se quita el cinturón o toma una varita y le da tas, tas, ese hijo de que se compone, se compone. Y si no, se muda de casa. Yo no estoy ganando gente para el infierno. Yo no estoy ganando gente para que se condene. Yo estoy ganando gente para el reino de los cielos. Y algún día, cuando esté en el reino de los cielos, usted me va a agradecer, pastor. Gracias, ya todos seremos, ya no seremos pastor y nada, pues todos seremos hermanos. Ay, hermano, gracias. Porque allá en Guaranda usted me predicó una palabra así, que me trajo aquí a vivir con mi padre. Entonces usted va a decir, yo doy gracias por los coscorrones que me dio. A veces creía que eran insultos, pero aquí me doy cuenta que eran melodías a mis oídos. Allá en la tierra eran unas cantaletas, pero aquí son un acordeón celestial. Aleluya. ¿Verdad que sí? Allá la palabra que me decía era amarga. Pero cuando me di cuenta que estoy aquí, ¡ay, qué palabra deliciosa! Por favor, predíqueme. No, ahí está Jesús, que te predique Jesús. Pero usted entienda esto. Cada palabra que le enseño es con ese propósito. Pablo dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ok? No sería siervo de Cristo. Si usted se ofende por la palabra que le doy, gloria a Dios. Si se goza por la palabra que le traigo, aleluya. Pero aquí yo no estoy para agradar a nadie. Ninguno tiene corona. Amén, hermanos. Gracias al Señor por este tiempo. Por este tiempo en el cual hemos podido estudiar este aspecto del tercer ay de Jesús a los fariseos. Su tercer ay era porque ellos iban por tierra, por mar, hoy en día van por aire, en bus, en bicicleta, en moto, haciendo prosélitos, haciendo convertidos para ellos, pero los convierten lamentablemente en hijos del infierno. Hay que orar por ellos, ore por usted, ore por nosotros sus pastores, pero cierra tu oído a la cizaña del diablo, porque el diablo aquí no puede sembrar cizaña. Póngase de pie, por favor.